Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Pánico, miedo, desilusión, desolación, tristeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando esta temporada? ¿Qué está pasando? Yo creo que ni el más pesimista o ni uno de los más pesimistas se imaginaba, no tanto el récord, no tanto las derrotas, no tanto las victorias, no tanto eso, sino las sensaciones en ciertos momentos de equipo que no funciona, de equipo roto y de equipo absolutamente masacrado en el rebote e inferior a rivales que en principio no debería serlo, o por lo menos no con la claridad que hemos visto, y partidos descorazonadores. Eso es lo que estamos viviendo en esta semana. Ya veníamos la semana pasada y de hecho os confieso que cuando acabamos el programa nos sentimos como si hubiésemos sido quizá excesivamente dramáticos. Dijimos, a ver si estos en cualquier momento ganan un par de partidos y se nos queda obsoleto el programa. Pero al poco que pasó el siguiente partido nos dimos cuenta de que igual habíamos sido un poco blanditos, porque vino la derrota aquella con Toronto hace ya mucho. Hace ya mucho tiempo de aquella derrota de Toronto, pero la realidad es que este equipo no carbura. Este equipo no está funcionando, este equipo no se parece en nada al de la temporada pasada en muchos momentos. Y hay preocupación en la gente, hay preocupación en la afición, hay preocupación en todas partes. Y eso, pues hoy lo vamos a tratar aquí, en el calor de Miami. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está ocurriendo a este equipo? Y vamos a hacer un poco de comunión todos juntos. Vamos a llorar todos y vamos a ver si hay soluciones y por qué está pasando un poco esto. Así que hoy conmigo se nos ha caído del barco esta semanita. Hola, Monsieur David, que se ha ido cerquita de Francia, está en San Sebastián, en el País Vasco, ahí en la fronterita, 15 minutos y regresa a su país de origen, pero esta semana no va a estar con nosotros. Y con nosotros está aquí el profe Pedro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bueno, Javi, pues un poco desolado, la verdad. Ha sido una semana dura en cuanto a Miami Heat hablando, ¿no? Hablando de Miami Heat. Y la verdad es que, pues, todas esas emociones que describías al principio, toda esa vorágine de malos pensamientos, pues han ido haciendo mella en mí a lo largo de la semana. Y el partido de los Kings ha terminado de matarme, ¿eh? Ha terminado de matarme. Sí. Bueno, antes de entrar al tomate, que la gente que te esté viendo, ya lo está viendo ahí, tiene un fondo de pantalla el profe Pedro, que a mí me ha recordado al doctor Neo Cortex, ¿eh? De los de Crash Bandicoot. ¿Ha sido un guiño directo o ha sido porque sí? Estaba más porque haciendo el guiño de que nos han hackeado al equipo, tío. Nos han hackeado a Miami Heat. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué está pasando? Y aquí venía un poco este fondo que tengo detrás, ¿no? Sí, madre mía. No sé qué está pasando, Pedro, pero yo te confieso, ahora vamos a hablar, estoy preocupado. Como bien comenta el profe Pedro, aquí lo que más nos preocupa esta semana es un tema que tiene que ver sobre todo con el partido de Sacramento, ¿no? Vamos a empezar un poquito ahora con la actualidad. Vamos a hablar sobre todo de lo que ha pasado esta semana, pero antes te tengo que contar un chascarrillo de Dedmon, ¿eh? Te tengo que contar un chascarrillo de Dedmon que lo he dicho. Y no es positivo. Dwayne Dedmon no tiene nada que ver con cosas como le ha pasado a Joshua Primo ni nada de eso, ¿eh? O sea, es algo feo con la afición, vamos a decir, pero no es algo tan grave, ¿eh? Sin más, por bajar un poco de expectativas. Oye, por cierto, Dwayne Dedmon, y el otro día lo escuchaba por ahí, no sé en qué podcast, y creo que tenían razón, quizá es el jugador que más popular fue y ahora mismo más... O sea, como que ha habido un cambio de la popularidad que tenía al nivel de hate que tiene ahora mismo, ¿eh? Es un sube y baja total, y cuando te cuente lo que te voy a contar va a bajar el triple. Yo creo que ha pasado del mecánico que... ¿no? Que ahí, por ahí vas bien, por ahí vas bien. Vas como el mecánico que lo ves como Salvador cuando te quedas en el coche y se te queda el coche en medio de la autopista y te aparece el mecánico con la grúa y te salva, ¿no? Sucio con el mono, además. Sucio con el mono. Sí, pero en ese sentido que te lo ves como un salvador, como un ser de luz que viene a salvarte, y ahora lo ves como el que te pasa la factura y te dice, oye, que para arreglar el coche, además de los frenos, tienes el aceite y el motor, etcétera, y estos son tantos miles. Tal cual. Y ahora está en ese papel. Pues te voy a contar, me ha gustado mucho lo del tema del mecánico porque va por ahí. Y es que estaba leyendo el otro día por Twitter, que no sé si sabías tú y los oyentes, que el apodo del mecánico se lo pusieron nuestros compañeros de Miami Heat Beat.
donde está Giancarlo Navas, que estuvo aquí alguna vez con nosotros. Ellos fueron los que empezaron a llamarle el mecánico, empezaron a hacer ruido en redes, tal, y al final la franquicia adoptó el apodo del mecánico. De hecho, fue Eric Reed uno de los que lo dijo también, ¿no? Y fue como una victoria, vamos a decir, para Miami Heat Beat y para la comunidad de Twitter de Miami, ¿no? Pues lo que han dicho estos días en Miami Heat Beat, lo he leído por ahí por Twitter, es que Dedmon, junto con sus abogados, está reclamando la autoría del tema del mecánico, ¿vale? O sea, parece ser que Miami Heat quiere explotar el tema del mecánico y, pues no sé, a nivel de merchandising o de lo que sea, y quieren reclamar la autoría para ellos del tema del mecánico, viniendo a decirle a Miami Heat Beat en plan, oye, no fuisteis vosotros, ¿no? O sea que... Vaya, aquí no hay playa, Dwayne Dedmon. Por eso digo que feo gesto. Yo porque por lo menos, por lo que yo vi, fueron ellos. O sea, yo sí que lo vi que ellos empezaban a decirlo del tema del mecánico. Y de hecho, ya te digo, cuando dijo lo del mecánico en Eric Reed y Miami Heat lo empezó a usar, y de hecho el propio Dwayne Dedmon fue a un programa de Miami Heat Beat a decir esto, ¿no? Pues que él era el mecánico y tal y cual. Y bueno, que abrazó el mote. Abrazó el mote y ahora llega, en vez de con el mecánico, parece que con los abogados, a decir, oye, estuvo bien, pero ya no. Así que... Oye, pero yo lo que digo aquí, Javi, es tanto mecánico, y esto es como en casa del herrero, cuchara o cuchillo. Cuchillo de palo. ¿Qué te pasa últimamente, Pedro? Se te ha olvidado el refranero español. Estoy con refraneros malos, ¿eh? Además es que los tengo todos a medias. Pero en casa del herrero, cuchillo de palo, y Dedmon, que de mecánico tiene, pues le ha faltado un poco engrasarse a sí mismo, ¿no? No se ha puesto a punto. Está mal el tema con Dedmon, ¿eh? Está mal. Yo ya te digo, creo que ahora mismo quizás es el jugador más impopular de todo el equipo, junto con Lauri seguramente. Pero bueno, no sé. Le ha dañado bastante, yo creo, independientemente de su rendimiento, porque hay jugadores que también se pueden ver con lupa el rendimiento que tienen. Pero yo creo que ha dolido mucho a la afición ese contrato que tuvo en verano, esos 9 milloncejos que se ha llevado por la cara, ¿no? Bueno, yo ya sabes, creo que ya te lo he dicho alguna vez, que para mí el contrato de Dedmon es el mejor que ha firmado Miami esta offseason, de verdad. O sea, lo digo 100% en serio, porque es una moneda de cambio. Así que no os encariñéis mucho, de hecho, con Dedmon. Yo creo que ya estamos empezando todos a pasar el duelo, porque Dedmon va a salir. No sabemos cuándo, pero va a acabar saliendo porque ese contrato está claramente hecho para ser intercambiado. Pero bueno, vamos a centrarnos ya. Te voy a dar un refrán, Pedro, donde manda patrón, no manda marinero. Así que vamos a meternos ya con lo que ha pasado esta semana. Nos fuimos de gira por el oeste. Bueno, vamos a recordar que hubo esa derrota de Toronto, pero en vista de cómo fue el programa anterior, la verdad es que quedó bastante en sintonía con lo que era el programa. Entonces vamos a decir como si ya lo hubiésemos analizado. Queda tan lejos que ya casi nadie se acuerda de aquel programa en el que el partido... Qué bien analizamos o sea, hacia futuro, ¿eh? Solo te voy a dar un dato que por cierto nos mandaron una pregunta, y es que Precious Achiuwa cogió 23 rebotes. 23 rebotes. Que nos preguntaban por Twitter, ahora mismo no recuerdo quién es, a ver si luego lo miro para darle autoría, que nos preguntaban a ver si había sido un error traspasar a Achiuwa por Lauri. ¿Tú qué piensas? La verdad es que Precious... A ver, yo creo que esto es como cuando sales de una relación, ¿no? Y te acuerdas de lo bueno, de lo bonito, de estas cosas de lo que pudo ser y no fue, Pedro. ¿No? También, de lo que pudo ser. O sea, más allá de lo bonito, de esa idealización que haces de cara al futuro, ¿no? Es que si hubiésemos aguantado esa pequeña crisis... con tu pareja o lo que sea, ¿no? Es decir... fue duro. Yo digo que la relación con Precious fue dura, fue bastante dura. El Precioso costaba verlo, costaba que entrase por el ojo. Yo siéndote sincero, a mí el tema Precious me parece que no encajaba ni con Spoelstra ni con el rumbo que llevaba el equipo, pero a mí siempre lo dije y me sigue doliendo, que se pagó demasiado por Lauri. Y fíjate con la de palos que nos metieron el año pasado con la offseason. Pero Lauri, recordemos, simplemente así rápido, que Miami lo quiso traer en marzo cuando vino el Oladipo. No se consiguió porque Toronto se puso muy duro. Entonces digamos que Toronto se arriesgó a perder a Lauri gratis en verano. Y finalmente acabó sacando Toronto todo lo que quería, que es no pagar a Lauri, porque Lauri pedía un dineral que ya Toronto no tenía sentido que lo pagase. Y encima se llevó un expiring como Dragic y un jugador joven.
O sea, al final a Toronto le salió bien ponerse fuerte en marzo, porque en marzo no hubiese sacado nada más. Entonces, sí queda un poco de lástima desde ahí, ¿no? Viendo ahora cómo se ha desarrollado un poco Precious y teniendo en cuenta los problemas que tiene el equipo, pues es normal que tires un poco a lo que pudo ser y no fue. Pero bueno, la verdad es que yo estoy un poco también con Pedro de que el recorrido de Precious, que la NBA es muy larga y aquí todo da muchas vueltas, pero el tiempo que estuvo Precious en Miami fue bastante sangrante, bastante sufrido. En una temporada que se me parece mucho a esta, ¿eh? Se me parece mucho a esta porque también teníamos ese problema en el 4 y tal, y Precious no contaba en absoluto, ¿eh? En ese equipo. Pero bueno, en fin, vamos ya al tema del meollo. Lo que digo, esta semana, victoria contra Portland, unos Portlands que estaban inmaculados y que se les gana bien, a pesar de un principio también un poco duro, ¿eh? Pero luego ya bien, el equipo parece refrescar un poco las sensaciones, Jimmy se hace un poco el capataz del, del tema, y luego se pierde con Golden State Warriors en un back-to-back. A mucha gente le ha escocido, yo creo que también un poco por la dinámica y la deriva que lleva el equipo, pero a mí personalmente me parece que es una derrota lógica, comprensible y de calendario. O sea, Miami viaja, yo creo que viaja desde asumible, Florida, ¿no? viaja desde Florida hasta la otra punta total del país, que es Oregón, para luego viajar otra vez hasta abajo, hasta California, y jugar contra los Warriors, que vienen descansados y que es un equipazo. Y bueno, el equipo por lo menos da una imagen mejor. O sea, a pesar de la derrota, lo pelea todo el partido. Lauri está mejor, Giro también está mejor. Bueno, hay ciertas mejoras. Adebayo, que había estado muy mal la semana pasada y que estábamos aquí criticándole, había estado mucho mejor. Y luego llega el día que nos trae aquí y que nos trae a este dolor de cabeza, que es el partido de Sacramento Kings, que yo te confieso, Pedro, estaba cagao. Yo estaba cagao antes del partido de Kings, porque... Bueno, es que ya sabes que los Kings se les da bien, especialmente bien es Miami. es tradición perder con Sacramento, pero otros años quizá pierdes de manera o sea, para mí más inesperada. Este año el problema es que no lo veía tan inesperado, el tema del tropiezo con Sacramento. Porque otros años, los Kings han sido, pues eso, ¿no? Un equipo poco competitivo, vamos a decirlo así. Pero este año, ese récord que tenía Sacramento para mí era bastante engañoso, que no había conocido aún la victoria, iba 0-4, 0 victorias, 4 derrotas. Pero es el típico equipo físico, fuerte, con mucha mentalidad competitiva, porque a pesar del récord van a competir sí o sí, porque son el equipo que más años lleva sin entrar en playoff. O sea, un montón de ingredientes que evidentemente, y luego de hecho lo dijo Spoelstra en la rueda de prensa, que ellos iban a salir con muchísima hambre por ganar. O sea, la motivación iba a ser, a cada derrota, la motivación de Sacramento por la victoria iba a ser mayor, no se iban a venir abajo. Y en cambio Miami llegaba pues con una paliza de la gira, con muchas dudas. Un equipo que ya decimos, para mí, bajito, muy bajito. Muy poco atlético, que ahora lo vamos a hablar. Miami también es un equipo muy poco atlético. Y que en un contexto así podíamos ver catástrofe en la pintura, en la zona, porque Keegan Murray, Sabonis, Harrison Barnes, hay mucho jugador interior. Y es un poco la película del partido, ¿no, Pedro? Yo creo que es 71 puntos encajados al descanso por 41 Fue desastroso, anotados, por 49, perdón, claro. Y encima en un horario bastante majo para Europa, encima viéndonos más gente. Y la realidad en Halloween además, ¿eh? La realidad es que... El susto nos lo llevamos los aficionados. Los dos, el truco y el susto, las dos. Y bueno, al final se intenta remar un poco, ¿no? La segunda parte, el equipo maquilla la imagen y tal, pero te quedas corto y pierdes merecidamente. Las cosas como son. Yo creo que la derrota es totalmente merecida. Y bueno, pues estamos aquí. Estamos aquí en 2 victorias, 5 derrotas y la temporada pinta muy mal, Pedro. De momento pinta muy mal. ¿Cómo va? Antes de que me cuentes un poco tus sensaciones, ¿cómo va tu pánico? ¿Hasta qué punto estás alarmado? ¿Hasta qué punto estás ya de decir, esto realmente lo veo muy difícil? Porque yo creo que hay mucha gente así. ¿Cuál es tu grado? Del 1 al 10. Del 1 al 10, yo estoy en un 7, ¿eh? En un 7, en el sentido de... Veo que este equipo puede carburar, puede conseguir ciertas cosas, o sea, por lo menos meterse arriba en la clasificación, digamos, media tabla hacia arriba digamos, del este, si es capaz de resolver sus problemas más inmediatos, pero obviamente hay una bajada de expectativas que es muy difícil ganar la confianza en este equipo o reganar la confianza en este equipo es muy difícil ahora mismo para pensar que puede abordar
cotas todavía más altas, ¿no? Ya sabes el dicho, y vuelvo al refrán, por no decirlo mal. Ahora mismo tengo más pánico que con Miami, con lo que vas a decir. No, pero bueno, sabes el dicho de que cuesta una vida construir la confianza y un segundo destruirla, ¿no? Y yo creo que estos pocos partidos nos han llevado a que el equipo pues dejemos un poco de confiar en las posibilidades que tiene. Fue terrible, Pedro. O sea, habla aquí Fue sin muy tapujos. duro, fue duro, ¿eh? Fue terrible, la primera parte de Sacramento fue terrible la segunda parte del partido con Chicago en ese home opener. Fue terrible ver a Precious Achiuwa atrapar 23 rebotes. Y cuando ya tienes varios momentos de esos terribles, de esos traumáticos un poco para la afición en tan poco tiempo, pues pinta muy mal. Yo no sé, has dicho un 7, no lo digo mal, porque yo no sé, más o menos mi grado también andará en un 6-7, seguramente. ¿Qué crees tú que tiene que pasar para que te suba al 8, al 9, al 10? Porque la verdad es que ahora mismo el equipo está mal. Pues yo creo que te diría que se fuesen desmontando ciertos jugadores que hasta ahora han sido certezas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Tyler Herro, que para mí está siendo, yo creo que la gran certeza de la temporada en cuanto a su rol de titular y a su capacidad de poder ser titular, al menos ofensivamente se nota que es el talento del equipo, ¿no? Diferencial, y está encajando bien y llevando el peso de la primera unidad incluso. Y defensivamente por lo menos se está manteniendo, digamos, se está manteniendo o no está se está manteniendo, no está Pedro, pero no está destacando pero no en una situación mala, o sea. Sí, pero yo creo que el problema, ahora sí que lo abordamos, pero me da la sensación de que el tema Herro ya no tiene tanto que ver con cómo juegue él. No sé cómo decirte. O sea, de hecho, el otro día con Sacramento estuvo brutal y el equipo pierde. Eso para mí es un gran problema. No de Tyler, sino de la propia química, la propia sinergia, vamos a decir, la manera de funcionar del equipo. Porque que Tyler haga su trabajo de manera excelente, siempre que no se ponga, pues yo que sé, a meter 50 puntos, pero que esté muy bien, esté muy anotador y sea capaz de hacerlo para lo que se le ha pagado, que es para anotar y para llevar a este equipo en ese sentido. Y aún así el equipo pierde y con malas sensaciones, eso te habla de que ahora mismo el camino que lleva el equipo no tiene tanto que ver con Herro. Ese es el problema. Ahora mismo no hay equipo. O sea, por lo tanto, esas certezas te dan un poco igual. O sea, a mí la sensación que me da es un poco de que independientemente... Si hay jugadores, por ejemplo, de que dices, joder, pues si este mejora un poco, Miami va a estar mucho mejor, tal. Pero casi me parece más preocupante que cuando tal jugador ya está bien y aún así el equipo da esa imagen, es casi peor. Porque no hay mucho margen de mejora en Herro, por ejemplo, ¿sabes? O sea, él ya está bien. Y aún así el equipo está muy mal, ¿no? O sea, estaba... No, precisamente yo creo que por eso. O sea, yo creo que ahora mismo no hay equipo. Sinceramente, no hay automatismos, que me parece raro para un equipo que lleva ya su tiempo juntos. Es decir, un año sí. Y algunos jugadores incluso bastante más. Jugadores que ya deberían tener ciertas complicidades, un Butler, Adebayo... Y las tienen. Ahora da la sensación de que como si no se conociesen, Pedro. Como si no se conociesen, como si fuese el primer año que jugasen todos juntos. De prueba, ¿no? Un poquito ahí engrasando y tal. Sí, de hecho es sorprendente en el inicio del partido, por ejemplo, de Sacramento, es que no había ninguna jugada trenzada, no hay movimientos sin balón, no hay ningún jugador que corte a canasta, son jugadas aisladas de ISOs de uno para uno, no sé. Yo creo que por eso digo que dentro de toda esa vorágine que está muy mal y que yo creo que son los factores que vamos a analizar ahora, hay esa isla, llámalo como quieras, esa isla solitaria o esos Asterix y Obelix, ¿no? Ese poblado de galos defendiéndose contra los romanos, que es la buena temporada, el inicio de buena temporada de Herro, y yo creo que entraría más en pánico si eso cayese también con el resto del equipo. Sí, la verdad que sí. Vamos a ir un poco... ¿cómo se dice? Hoy estoy espeso, Pedro. Priorizando problemas, ¿no? El primero de ellos es el tema del rebote, que le tiene a todo el mundo totalmente loco. Pero es que el tema del rebote ya lo hablamos la semana pasada, ya lo veíamos venir, sinceramente, y simplemente el equipo sigue en esa deriva y se ve como algunos equipos te adaptas mejor, por ejemplo Portland, ¿no? Dices, bueno.
pero otros equipos que igual son más físicos y que tienen unos cuantos buenos jugadores ahí de poderío interior y tal, y con velocidad y lo que digo, para mí los equipos físicos sobre todo van a desgastar mucho a Miami, que paradójicamente ha sido, uno, equipo defensivo y dos, equipo físico. Pero ahora mismo no es ninguna de esas cosas. O sea vamos a pensarlo. Miami es un equipo que se destaca por la defensa y le anotan 71 puntos al descanso. En los 3 primeros partidos reciben más de 110. O sea, no recuerdo ningún partido que hayamos dejado al rival alrededor de los 100 puntos. No es un equipo. O sea, hoy por hoy Miami ni es un equipo defensivo, ni es un equipo físico. Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos todos en mente. ¿Cuál es la identidad de este equipo? Porque ya la sabíamos el año pasado, pero este año de momento, a pesar de ser prácticamente los mismos jugadores, no hay identidad en estos hits. Hay un punto que también es curioso y viene, yo creo que a colación con esto que acabas de hablar, ¿no? Que es que Miami o los equipos de Spoelstra, por decir Miami, sí, digamos, igual. Siempre ha sido un equipo que ha jugado a un ritmo muy bajo, ¿no? Le ha gustado siempre por el tipo de ofensiva que practica Spoelstra y también por cómo le gusta que esté ordenada la defensa. Le gusta que el pace de los partidos sea muy bajo y que se juegue un poco a baja anotación, a partidos como intentando, pues yo que sé, alargar un poco más las posesiones, que no haya correcalles, etcétera. Los Kings, por ejemplo, siempre se han aprovechado un poco de todo esto, ¿no? Siempre ha sido un equipo, pues por ejemplo con De'Aaron Fox, que es un jugador muy rápido, que han conseguido aprovechar las debilidades que tiene Miami en las transiciones. El equipo, claro, súmale la falta de centímetros con el equipo bajo, el equipo que además no es físico, defensivo y que además le gusta jugar despacio cuando el resto de la NBA va un poco en la dirección contraria, ¿no? Que cada vez se juega más rápido, más correcalles, más... Sí, pero eso Pedro, de posesión. Cambia para mí bastante cuando llega Kyle Lowry. O sea, Kyle Lowry acelera un montón el pace y el equipo ya no es tan lento como la última época antes de Lowry con Dragic. Para mí, fíjate lo que te voy a decir, las opciones que le doy a este equipo contra muchos equipos de este estilo es incrementar incluso más el pace, no al revés. O sea, me parece que para aprovechar las ventajas que te puede dar Adebayo o jugar con un quinteto... ¿Tú ves que este equipo es capaz de incrementar el pace? Yo creo que es que ahora mismo no creo que lo hagan, pero veo que es una de las alternativas que mejor le funcionaría al equipo porque está lleno todo de armadores y de gente y de un pivot como Adebayo que hace transiciones y en estático Adebayo no va a sacar ningún tipo de ventaja y, o sea, que no es lo que yo quiero que pase, ¿sabes? Pero veo al equipo tan limitado en ciertas cosas que incluso la subida del pace a lo absurdo en algunos partidos le da más ventajas, le da más opciones de llevarse la victoria que jugar de tú a tú de normal contra un equipo como Sacramento Kings. Y yo el otro día hice un space que, bueno, voy a intentar hacerlo todas las veces que pueda cuando me lo permitan los horarios y sea un partido que haya cositas que sacar. Pero yo al acabar el space, la verdad es que estaba un poquito caliente, como todos, me imagino, después del partido contra Sacramento. Y lo que venía a decir era que va a haber muchas noches así, se lo dedico a Berryman, que me dijo que lo había dicho muchas veces. Va a haber muchas noches como la de Sacramento, que tengas un rival enfrente que te plantee unos problemas muy básicos y que Miami no tiene plan B, no tiene plan C. No sabemos qué pasa con Jurseven, no sabemos qué pasa con Oladipo, que van a cambiar mucho este equipo, pero no lo van a arreglar del todo porque lo que estamos viendo es un montón de jugadores perdidos. Y me gustaría introducir el debate, ya que estamos, Pedro. Porque yo creo que uno de los debates es si este equipo tiene talento. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este equipo tiene talento? ¿Le falta talento? ¿Cuál es el problema ahí? Yo creo que lo pasamos por encima un poco en el episodio anterior, el programa anterior, hablando un poco de si Miami se ha enamorado demasiado de sí mismo, ¿no? De ese concepto de la cultura y de ciertos jugadores, de historias de superación. Yo voy a ser bastante duro y voy a decir que falta talento en este equipo. Falta talento. Yo creo que hay una división muy grande entre los tres mejores jugadores de Miami. Es decir, Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Herro. O sea, a nivel, digamos, competitivo de talento y el resto. Hay una división excesivamente grande entre ellos, ¿no? Digamos, de como que ellos están a la cabeza. Son un equipo que... O sea, son unos jugadores que digamos que deberían tirar del carro, que obviamente
tampoco llegan a los altos niveles de talento que puede tener un talento generacional como Kevin Durant, como pues Joel Embiid, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, todo el esquema que rodea, o el resto de jugadores que rodea a estos tres jugadores, son un poco, digamos, casi situacionales, de rotación, que están rindiendo por encima de lo que en realidad su nivel es. Y yo creo que en ciertas situaciones, cuando las cosas vienen mal dadas, se nota que ahí falta talento. O sea, digamos que, por ponerlo más claro, ¿no? Digamos que el esquema cuando funciona, o el reloj de lo que es todo el esquema, el entramado de Miami funciona, esos jugadores rinden por encima de las posibilidades, pero a la hora de cuando vienen mal dadas, cuando hay dificultades, se ve que el nivel real, o sea, que cuando se rompe ese esquema, ese sistema, se ve que el nivel real de jugadores no es capaz de sostener, digamos, los rotacionales no son capaces de sostener el nivel que normalmente le presuponemos. Pues yo no estoy de acuerdo, tío. Y eso se lo he escuchado a mucha gente, ¿eh? El tema de que le falta talento a este equipo. Para mí es el mismo equipo exactamente que el año pasado, quitando PJ Tucker, que tampoco se ha ido Kevin Durant ni se ha ido nadie de ese estilo. Y el año pasado, este equipo, precisamente justo lo que tú has dicho, sí lo demostró. Daba igual que no estuviese Jimmy Butler, daba igual que no estuviese Bam Adebayo, daba igual que no estuviese Herro. Sacaba todos los partidos adelante y tú ves en la profundidad del roster y tienes un montón de jugadores, Caleb Martin, Strus, Vincent, son capaces de ponerse el equipo a la espalda y decir, mira, hoy yo me meto 20, el otro aporta 15. O sea, de hecho, en la victoria con Portland, tú ves el box score y ya ves una compensación ahí en las anotaciones. A mí no me parece que haya una falta de talento como una falta de perfiles. Y que como todos son de un perfil relativamente similar, ahí sí que me parece que se nota demasiado. Pero yo, por ejemplo, comparándolo con un equipo... ¿Pero a qué te refieres, por ejemplo, con similar? A mí me parece que, bueno, por poner un ejemplo muy claro, Strus y Duncan Robinson son exactamente el mismo jugador, con las mismas taras y los mismos puntos positivos. Y encima Duncan Robinson, que es el mejor de los dos, no olvidemos, que debería ser el mejor. O sea, es el que tiene el techo más alto 100%, está en su suelo, básicamente, ¿vale? Entonces, te quedas con el plan B de Duncan Robinson, que es Strus, y que incluso en esta temporada ha tenido partidos de meter 20 puntos o 20 algo, o sea, está bien. A mí, echando un vistazo a otras plantillas, si exceptuamos quizá las 2 o 3 más top, que son las mejor construidas, me parece que tú miras la rotación de los equipos que están del cuarto al octavo en cada conferencia y no tiene una mejor rotación que Miami, por lo menos por talento. A mí por talento individual no me lo parece. Lo que me parece es que este equipo ha perdido esa, no sé si decirte química, pero sí esa coherencia de equipo. Para mí no es un equipo coherente. Es un equipo que tiene, como ya hemos comentado, una cantidad de fallas atrás impresionante. Digo que son perfiles muy parecidos porque casi todos son malos defensores y son jugadores muy de ataque. O sea, de todos los jugadores de rotación, Pedro, el único que es capaz de defender más o menos bien es Vincent. Tampoco es que sea un defensor élite. Y es que Miami tiene 4 o 5... Pero estoy sin contar a Oladipo, porque de momento no lo hemos visto y de repente igual viene Oladipo y encaja el reloj otra vez todo entero. Pero yo, por lo que veo hoy, y a expensas de que pase con Oladipo, todos los jugadores que veo de rotación sin Oladipo y sin Jurseven son todos jugadores de un perfil similar en taras y en cosas positivas. Taras defensivas prácticamente todos. Strus, Duncan Robinson, Vincent Average Player, Dedmon. El backcourt de Miami, tanto el titular como el suplente, es prácticamente una falla defensiva. O sea, Lauri Herro o Lauri con Strus. O sea, va a ser una falla defensiva. Y la gente puede decir, joder, ¿qué pasaba el año pasado? Si era prácticamente el mismo equipo. Y yo también tengo esa pregunta, también la tengo. Pero para mí Miami juega muchísimo al switch, ¿vale? Y en el switch, básicamente necesitas que todo el mundo sea relativamente completo en defensa, sobre todo la defensa, y quizá tengas un jugador que haya que intentar cubrir. Y eso es lo que veíamos el año pasado, que tenías a Lauri, que estaba bastante mejor en defensa, o por lo menos en posicional, a Strus, que era el eslabón débil, Jimmy Butler, PJ Tucker y Bam Adebayo. En ese ecosistema tiene muchísimo sentido el tema de que puedas jugar al Switch Everything, puedas jugar con Adebayo al 5, puedas jugar con todo ese tipo de cosas. Pero si tú no tienes eso, ahí
empieza a fallar por todas partes. Y eso es lo que vemos, que hace aguas, que hace el switch a Adebayo y no hay nadie en la referencia interior. Y que el que se queda en la referencia interior ya no es que no sea alto, es que encima es mal defensor. Porque aquí ya ni siquiera es un tema de envergadura ni de altura, es una cuestión de quién. Porque si se quedase Caleb Martin, que tampoco es alto, también sería un problema, pero mucho menos que se quede Kyle Lowry, como estamos viendo, Herro, Strus. Tenemos muchos jugadores en pista, ahora encima que está Herro en cancha, que impiden ese juego de switch en el que brilla Adebayo, y si no brilla Adebayo, se cae todo el dominó. Yo lo veo un poco así, no veo que sea una falta de talento, veo una falta de perfiles, de roster, y a mí ahí sí que me parece que está, uno, mal construida esta plantilla, que es lo más importante, y dos, que al final estoy muy de acuerdo contigo en que es talento, pero es talento situacional, vamos a decir, ¿sabes? Son engranajes de un reloj. Entonces, fíjate lo que te voy a decir, y siento que estaré enrollándome, pero me van muchos pensamientos ahora a la vez. Me parece que, de hecho, una de las cosas que no ha diferenciado tanto a Miami, o que una de las cosas que ha sido un poco más el punto de Aquiles de Miami, es que esa diferenciación de la que hablas tú de los superjugadores y de los demás, quizá no era tan amplia. Yo lo veo casi al revés. De decir, se ha dependido tanto, a diferencia de otros equipos que el Devin Booker de turno y el no sé cuál tal, se van a 30-40 puntos casi fijo y el resto lo que aporten. En Miami no. En Miami hemos tenido muchos partidos de que Bam hace 10, pero Strus hace 25. Y otro día Vincent mete 6 triples. Y otro día, claro, al final le hemos dado para mí demasiado peso a que esa profundidad tenga que ser tan especial y tan importante. Y no tanto cuando ha habido el Butler Sistema, pero es que lo del Butler Sistema la verdad es que es un extremo impresionante. Pero no tanto el tema de decir, bueno, aquí tenemos que tener ya una estructura, un cuerpo 100% garantizado para no depender de que Strus, Vincent, Duncan Robinson, Dedmon o no sé quién sean importantes en un día. Y de hecho el año pasado nos quejábamos mucho de eso, precisamente apelando a lo que estabas diciendo tú, que es que no puede ser que estemos todo el día dependiendo de jugadores que rinden por encima de su nivel, 100%. Pero es que aquí la realidad es que hay una dependencia de ellos y ellos son jugadores situacionales, de talento, pero situacionales. Y si el puzzle no encaja, y a día de hoy no encaja, y no encaja porque se ha ido PJ Tucker, las cosas como son, no porque PJ Tucker sea el jugador más determinante del mundo, porque fijaos cómo está Philadelphia Sixers también, sino porque en el esquema concreto de Miami necesita un super defensor que pueda switchear y que pueda tapar todas estas deficiencias, tanto del juego interior como de la defensa. Con ayudas, con para que tú puedas tener indirectos, un eslabón débil. Y ahora tenemos 2 o 3 en pista o 4. Porque encima con cuando empiezan a hacer agua, se les ve encima más los defectos a algunos jugadores que igual el año pasado se les veía menos, como por ejemplo a Lowry. Porque el año pasado estaba jugando Lowry, pero claro, si ahora le pones al lado a Herro, te das cuenta de que Lowry también es un mal defensor por altura y por el 1 contra 1 y que no puede hacerle lo que le hacía a Vincent. Porque Vincent sí podía paliar ese físico, esa velocidad, esa entrega. Pero Lowry no puede hacer eso. Y entonces vemos ya pues un desajuste en todas las líneas. Porque ahora mismo yo le he dado mucha caña al tema del rebote. De hecho, lo confieso, cuando se marcha PJ Tucker, me paso todo el verano casi de decir, voy a desconectar todo esto porque aquí hay algún plan que posiblemente me entere en octubre y me voy a comer la cabeza, pero seguro que la gerencia trae a alguien. Y cuando no la trae me quedo sorprendidísimo. O sea, estamos aquí, yo si me lo llegas a decir, cuando hicimos tú y yo, Pedro, ese Space, el día que Durant dice que pedía el traspaso, si me llegas a decir que vamos a estar hoy aquí y que Miami no iba a traer a nadie, no me lo creo. No me lo creo. Entonces, ahí hay un problema que todo el mundo va a hablar del rebote y nos van a seguir masacrando, pero es que en realidad hay un desajuste en todas las líneas, que es lo que explica por qué, independientemente de que en el rebote sufras, que este equipo ha sufrido con el rebote siempre, porque es la manera en la que se ha configurado, hay un problema ya mucho más gordo y cada problema encima le afecta al otro problema y se van sumando y estamos aquí. Sí, yo creo que al final pues es eso, ¿no? Que un poco el tema de que es un sistema que soportaba, digamos, que exprimía. Y yo creo que también eso siempre ha sido lo que es el desarrollo de jugadores de Miami y de Spoelstra, ¿eh? Un sistema que lo que hace es exprime al jugador y le saca sus mayores talentos, pero a la vez que intenta cubrir sus defectos. Eso es lo que hace un buen entrenador también, por otro lado. Pero tú, Pedro, claro, imagínate que eres el fan de, no sé, de cualquier otro equipo, de San Antonio, voy a decir un equipo que sea más competitivo,
de Toronto, de, no sé, de Denver. Tú después de haber visto lo que hace el año pasado en Miami y con una perspectiva un poquito más alejada, tú dices, esta gente tiene talento. O sea, Vincent, ese tío yo lo he visto y es muy bueno si quiere. Strus es un tío que si lo pongo donde lo tengo que poner, joder, es un tío que mete triples, puede penetrar, tal. En defensa es malo, pero bueno, ya en altas instancias en playoff. O sea, hay talento. Igual Dedmon sí que ya es un poco una tara más difícil de salvar por la edad y tal. Pero bueno, hay puntitos. Pero A fíjate mí me que yo parece no que sé falta hasta qué físico. punto. Y falta Fíjate jugadores más completos. que yo no sé hasta qué punto el resto de general managers, que de esto también sabrán en la liga, saben, o sea, tienen pillada un poco la matrícula a Miami, ¿no? Sabiendo que tiene un sistema, un esquema que lo que hace es elevar el rendimiento de los jugadores, aprovechando un poco sus puntos fuertes y escondiendo sus flacos. Y por tanto, esto también es real, yo creo que es el valor de mercado que tienen los jugadores de Miami no es tan alto como nosotros a veces creemos que que puede ser de buen jugador. ¿Tú Por ejemplo, crees? Gabe, ¿Tú yo creo crees? que sí, yo creo que sí. Yo Yo no creo que estoy hay de acuerdo tampoco, jugadores, tío. yo creo que los jugadores de Miami normalmente no tienen tanto cartel, no tienen un valor tan alto en el mercado. Yo creo que un Gabe Vincent lo querría prácticamente cualquier equipo, tío. Te digo en serio, ¿eh? De verdad lo pienso. O sea, O yo creo sea, que le dices a Milwaukee, le dices a Boston, le dices a Phoenix, le dices a tal, que tiene un base suplente como Gabe Vincent, 100%. Y encima, de momento hoy por hoy, con el contrato que tiene. 100%. O sea, a mí no a me ver, parece. una cosa es que no lo quieran. A mí no me O parece que lo el que, base suplente de cualquiera de estos equipos sea mejor que Gabe Vincent. a mí no me lo parece tampoco, ¿eh? Pero otra cosa es el valor de mercado que se Pero le da a esos el jugadores. problema, concretamente con Vincent, ¿eh? Luego si quieres hablamos de algún otro que igual te estás refiriendo a otros jugadores. Pero Gabe Vincent el problema que tiene es que está cobrando un mínimo y que sabes que lo tienes que extender. Pero si Gabe Vincent tuviese 5 millones de contrato o una cosa así, vamos, o sea, sería una moneda 100% intercambiable por cualquier equipo. Yo lo tengo clarísimo. O sea, me parece que ya es un tío que ha demostrado que en playoff y tal es capaz de jugarte mogollón de partidos, es capaz de poder ser el titular en ciertos momentos, es capaz de ser un buen defensor. O sea, a mí me parece que hay un montón de... Por eso digo que el tema de la falta de talento no lo veo tanto. Lo que sí es que es un equipo con una identidad excesivamente marcada, incluso os voy a decir, ya que tenemos también el debate de la identidad. Y es un equipo que juega al switch everything, que lo hemos criticado aquí muchas veces, porque vives y mueres de ello. Y en este caso es un equipo que es un poco como el Atlético de Madrid con el Cholo, ¿vale? El Cholo, o sea, el Atlético de Madrid del Cholo, perdón la referencia futbolística, el Atlético de Madrid del Cholo ha sido siempre un equipo 100% cerrojo defensivo, esa ha sido su cultura y tal. Si tienes unos jugadores que juegan a otra cosa y tú eres ese entrenador y te caracterizas por eso y tal, no puedes jugar a lo que quiere jugar el Cholo, ¿no? Yo no me voy a meter en el Atlético de Madrid porque tampoco lo sé tanto, ¿eh? Pero en el caso de Miami, que juega al switch everything y que la identidad es puramente esa, tiene un roster mal construido para jugar a eso. Entonces han cogido y una vez que se va PJ Tucker han puesto a un jugador lo más similar posible en posibilidades, que es Caleb Martin, y que esté un poco probado, porque yo creo que de hecho te voy a decir, esto es una pedrada mía, pero a mí me da la sensación de que la franquicia tenía mucha expectativa en que fuese Highsmith. Porque es la sensación que me da. La sensación que me transmite aquí es que querían subir a un Vincent nuevo. Pero de ahí a un Highsmith para jugar exactamente a lo mismo e ir por lo menos capeando el temporada hasta febrero y ahí ya veremos en una nueva ventana del mercado, ¿no? De traspasos a ver cómo lo podemos apañar. Y la realidad es que se la han probado con Caleb Martin para jugar a lo mismo y no se puede jugar a lo mismo porque además Girro ha subido para arriba, porque te has quedado atrás con el marrón de Strus y de Duncan Robinson ahí detrás, que con Duncan Robinson... Es que, fíjate lo que te voy a decir. Hoy es día de frustración, ¿eh? Que la gente lo perdone. Pero, evidentemente es muy difícil ya tener alguna expectativa con Duncan Robinson por todo lo que nos ha demostrado. Pero es que, otra vez más, el ecosistema en el que está hoy Duncan Robinson no tiene ningún sentido para él. O sea, que Duncan Robinson hoy por hoy juegue con Strus al lado no tiene ningún sentido para ninguno de los dos. Con Gabe Vincent y con otros jugadores de ese perfil en quintetos absolutamente bajos, con Jimmy Butler de 4 y con Dedmon. Sin poder hacer ni siquiera
el típico pase al pecho de Bama de Bayo, porque no lo puede hacer con Deadmon. No tiene ningún sentido, no hay amenaza de pick and roll, no hay nada. No tiene sentido ni para Duncan Robinson ahora mismo el estilo que tiene, ni para Strus, ni para Girro porque está ahí delante y Girro se merece ser titular y debe ser titular. Y de hecho, me niego a que vaya por ahí el debate, pero lo entiendo. Pero es que aquí el problema son todas las piezas restantes. O sea, debería ser Girro ahora el nuevo Strus al que hay que cubrir. Pero es que no se le puede cubrir porque el 4 ya no es el 4 que tenías antes. Porque el Lauri ya no es el Lauri que había antes. ¿Sabes? Lo que pasa es que aquí, Javi, a mí se me hace muy difícil. A ver, yo creo que un poco de este análisis lo puede hacer, o lo podemos hacer los aficionados. Y yo creo que muchos podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Oye, pero siendo Spoelstra, siendo Pat Riley, si yo me siento en junio, ¿no? Y lo que digo imagínate una reunión tú y yo y decimos, oye, Pat, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Cómo lo construimos? Se ha ido PJ Tucker. ¿A quién renovamos? ¿Qué nos vale para este roster? ¿Qué no nos vale? ¿Cómo queremos jugar? A mí me resulta muy difícil que un equipo profesional que está viendo día a día cómo entrena todos los jugadores y que además sabe un poco qué posibilidades dan, cosas que ni siquiera nosotros sabemos, qué posibilidades, qué debilidades tiene cada uno de los jugadores, que no sepan desde el minuto 1 que este equipo no vale para jugar así. Ya, pero es que a mí la sensación que me da, y ahí sí que estoy contigo un poco en esa borrachera de identidad, es que cuando te acostumbras a que todo lo que haces te sale bien, y tampoco tienes muchos más movimientos posibles, porque las cosas como son, por A o por B, y esto ya sabemos, da para un análisis más longitudinal, Miami estos veranos no ha tenido mucha capacidad de movimiento. O sea, no la ha tenido. Entonces tú apuestas a que a grande. No le salió a grande, que era Kevin Durant o Donovan Mitchell o tal. Y ya dices, bueno, pues voy a hacer servicios mínimos porque con mis servicios mínimos estos años me ha ido increíble. Porque confío un montón en el entrenador que tengo, confío en los jugadores que tengo y tal. Y yo creo que han hecho eso pensando en que, bueno, pues así lo que te digo, vuelvo a capear el temporal y vamos viendo. Porque lo que han hecho este año es darle la renovación a Girro, alargando hasta el máximo la posibilidad de esperar a ver si se le puede traspasar, no poder hacerlo y ahí, ya te digo, darle la renovación a Girro, renovar a Caleb Martin, también intentar renovar a PJ Tucker, pero no lo han conseguido, entiendo yo. Y darle ese contrato a Edmond porque ven que si no, tienen un roster totalmente estanco, que no hay posibilidad de hacer movimientos y que de hecho es poquito también, lo de Edmond, o sea, tampoco te va aquí a abrir las llaves a nada. Entonces yo creo que han hecho eso pensando en, bueno, pues con eso nos tirarán, pero es que a mí lo que me recuerda mucho es a la temporada posterior a la burbuja. Que pasa exactamente lo mismo. Se va Crowder. Ahí por lo menos trajeron a Mo Harkless y a Avery Bradley. Por lo menos. Pero digamos que dicen, bueno, vamos a traer aquí a alguien porque alguien falta. Pero la apuesta es un poco la misma. Como de, buah, es que como el corazón nos late tan fuerte, no nos importa con qué lo retoquemos. Porque el corazón está ahí. Y la realidad es que no. Que se te está yendo un titular. Que para poner otro titular en un esquema además con una identidad tan clara, tan marcada, que solamente juegas tú y que tienes que jugar contra 30 rivales, 82 partidos más playoff y poder ajustarte, porque para mí el problema de este equipo es que no tiene capacidad no se puede ajustar. Tal y como está construido el roster, los ajustes son muy breves. ¿Qué vas a cambiar a Strus por Duncan Robinson? Si es lo mismo. ¿Qué vas a cambiar? ¿A Girro adelante o vas a poner a Oladipo? Si son perfiles similares, que uno defiende un poco mejor y el otro peor y el otro hace un poquito más, pero no son muy diferentes. No vas a cambiar las posibilidades de jugar al pick and roll. No vas a cambiar las posibilidades de rebotear. A mí ese es el problema. Y de hecho, para mí la ventana clara que yo creo que tenían que este es el otro debate, igual es el último que tenemos. Pero para mí yo creo que la apuesta que tenían ellos, viendo que el crecimiento externo era imposible y el crecimiento interno de todos estos jugadores ya lo habíamos visto, de Strus, de Vincent y tal, porque el año pasado lo hicieron tremendo, y apuestas a que se mantengan, que para mí también se habla muy poco de Vincent, que tampoco quizá deberíamos hablar mucho más, pero no me parece tampoco que esté al nivel del año pasado. El crecimiento interno que ellos vieron, aparte de un supuesto desarrollo extra de Girro y de Adebayo, que bueno, pues se puede apostar. Para mí el crecimiento interno que vieron fundamentalmente era, 1, Oladipo al sexto hombre, porque el año pasado no funcionó bien eso porque había una dualidad ahí y esa la resolvemos, y sobre todo Bama Adebayo al 4. Para mí esas eran las apuestas de la franquicia y que
por suerte o por desgracia, aún nos queda tiempo para saber si eso es así. Porque ese sí que es un potencial de crecimiento para por lo menos tener otros planes. El problema, y es la palabra que decíamos el otro día en el podcast, es que eso es frágil. Es un plan frágil. Y si no funciona, tienes la catástrofe que tienes ahora, que tienes 2 victorias y 5 derrotas. Y el calendario que viene ahora vuelve a ser Sacramento otra vez, vuelven a ser los Warriors, y da una... Y mientras tú haces esas pruebas, el problema es que se va rompiendo la química dentro del equipo. O sea, las derrotas no caen en balde y no importa, y cuando venga seremos un equipo nuevo, no. O sea, aquí se van haciendo daño, y lo vimos el año posterior a la burbuja, que acabó Haslem dándole 20 golpes con la silla a todo, que ahí ese vestuario estaba roto, muerto, ¿vale? Sí, yo creo que hay un punto, yo creo que esto afecta especialmente a Miami, ¿no? Que es que hay un punto en las temporadas de Miami Heat, y yo creo que como equipo es un equipo muy intenso, los equipos, Jimmy Butler como líder además es un líder muy intenso, con mucha necesidad de ganar, con siempre jugadores con necesidad de demostrar, ¿no? Y, por ejemplo, lo que sí se vio en la burbuja es un equipo muy quemado. O sea, en la temporada posterior a la burbuja es un equipo muy quemado, ¿no? Que digamos que si no encuentra esa motivación, esas revoluciones, esto es como una olla a presión, digamos. Y si hay un pitorro por el que escapa el vapor, pues más o menos eso se va yendo y se focalizan todos en un mismo objetivo y el calor va subiendo, subiendo, subiendo. Y vamos mejorando, ¿no? Pero si no existe, hay la posibilidad, si no existe esa capacidad, ¿no? De ir ganando, de tener un objetivo claro, de tener, digamos, la motivación de somos los underdogs o nos están subestimando o vamos a por la victoria, etcétera, como también se tuvo el año pasado, por ejemplo, puede haber o da la pinta, la sensación este equipo de que todo puede estallar en cualquier momento y que es un equipo absolutamente quemado de dinámicas, de que hay mucha intensidad, de que no es un equipo que sobre todo se forja en el ganar, de que hay ciertos jugadores que se les mira con lupa, es decir, Tyler siempre ha sido un jugador que el resto de sus compañeros han mirado con lupa. Butler en ciertos momentos puede hacer desconexión, mentalmente Adebayo se puede caer por temas de confianza, Lauri pues puede ir un poco por libre, no sé, hay ciertas cosas que digamos que es difícil que con derrotas, que en una mala dinámica se mantengan unidas. Yo vamos a comentar algo que no hemos dicho, que es que Haslem jugó el primer cuarto contra Sacramento. Y para Eso es mí, duro, ¿eh? y para mí tengo que decir 2 cosas. Y creo que ahora ya... Lo pensaba ya hace una semana, pero ahora es más fácil de verlo. Tanto poner a Jovic de 5 como evidentemente poner a Haslem en el primer cuarto, solo hay una palabra que es desesperación. Y es que no tiene ahora mismo Spoelstra las soluciones para esto, porque nadie en su sano juicio puede pensar que poniendo a Haslem el equipo va a jugar mejor. O sea, y lo adoramos mucho, lo queremos mucho. Yo soy pro Haslem 100%, o sea, no... Y que se quede todos los... Si se quiere quedar 5 años más con ese slot, no tengo ningún problema. Pero de verdad que no puede ser la solución de la plantilla que en el primer cuarto, en un partido además importante, que vas con un récord de 2 victorias y 4 derrotas, Haslem tenga que entrar porque Adebayo se ha cargado de faltas, que te va a pasar en partidos. Porque cada partido es un mundo, y eso es así. Y lo de Jovic exactamente igual. Es un chaval que tiene mucho talento, que se le ve con mucha proyección, pero tiene 18 años, acaba de llegar a la NBA, le pones de 5, que ni siquiera parece su posición natural por altura y por físico. Bueno, por altura sí, pero por físico sobre todo. No parece la posición a la que tenga que jugar Jovic, y todo es porque no hay más soluciones ahora mismo en el roster, no hay profundidad. Y yo no sé si va a haber ahora un traspaso, que yo creo que todo el mundo está esperando. Acabo de ver que puede haber interés en Vanderbilt, evidentemente suena Crowder, pero solamente va a reflejar la mala planificación y la desesperación de este equipo que tenga que hacer un movimiento así. Y como digo, a mí me lleva mucho a las vibes del año de post-burbuja, de momento. De decir, se veía venir, ¿cómo es posible? ¿Por qué no funciona este equipo? Es exactamente igual, pero no funciona. Vas acumulando estos partidos con momentos traumáticos para la afición y para el equipo, y cada vez ya no sabes dónde estaba al principio el problema, ¿sabes? Porque ya estamos desarrollando más que simplemente en que falta un 4. Hay un punto, Javi, que comentas que es, pues bueno, suena Vanderbilt, suena Crowder.
yo creo que, sobre todo, y esto puede ser frustrante para la afición, ¿no? En el sentido de que generalmente cuando ya haces un trade a estas alturas del año, es un trade a la desesperada, ¿no? Es un trade en el que normalmente suele salir perdiendo porque, obviamente, Es asumir que te has el equivocado. rival, Es asumir que te has equivocado. claro, efectivamente. Asumes que te has equivocado, sabes que necesitas desesperadamente un cambio, el rival también lo sabe, obviamente, que te acerques buscando algo de él a estas alturas es porque sabe que no has acertado en tus decisiones y por tanto te va a pedir más de lo que normalmente te pediría si fuese pues verano o quizá en plan en el deadline. Y eso también va a haber que asumirlo, es decir, que probablemente los costes ahora de los trades vayan a ser superiores a lo que puede ser normalmente en una situación de bonanza. Sí, pero bueno, que igualmente yo creo que también estamos en un punto en el que ya no te importa tanto desprenderte de ciertos jugadores, como igual sí te importaba más en verano. Pero bueno, sí que la situación está difícil. El partido con Sacramento, como decimos, fue muy duro. Fue muy duro. Y también creo que, por lo menos brevemente, tenemos que hablar de Jimmy. Porque a mí Jimmy, por ejemplo, no es el equipo que queremos ver, es lo que estuvimos hablando con David, pero creo que Jimmy Butler también, ahí pasa algo. Yo no sé si es que él está dándoles espacio a Hero, como era una de mis hipótesis, pero aquí no funciona. O sea, ahora mismo Jimmy también, en una derrota, en un partido que sabes que está sufriendo el equipo, acaba con 13 puntos. Algo pasa con Jimmy también, ¿no? Sí, tendemos a, digamos, a dejar siempre a Jimmy fuera de la ecuación, ¿no? Por lo que ha demostrado, yo creo que hoy en día ya dudar de Jimmy Butler a Nada, nivel general, no ¿eh? tiene sentido. Sí, sí. No tiene sentido, pero es cierto que eso no le exime de la responsabilidad que tiene y como principal estrella, principal líder de este equipo, tiene la responsabilidad todos los partidos. Y tiene no solo la responsabilidad en cómo está jugando, sino también en cómo lidera y cómo da los espacios al resto de jugadores del equipo. De cómo, digamos, como estrella, cómo orbitan los diferentes planetas alrededor. ¿Eh? ¿Te ha gustado Sí, ese sí, me ha símil? gustado, me ha gustado. Mejor que tus refranes, tío. Mejor que tus refranes. Pero sí, ahí Y yo hay creo que problemas. Jimmy ahora mismo está siendo un mal líder. No tanto mal jugador de baloncesto. O sea, no creo que su rendimiento podría ser mejor. Pero sobre todo, yo creo que no está sabiendo leer la situación. O está como muy. Te diría apartado, ¿no? Como muy. Esto no va un poco conmigo. Esto que triunfe Giro no es cosa de él. Que triunfe Adebayo no es cosa de él. Y este equipo tiene que solucionar sus problemas. Pero casi como una forma pasiva, como un mero espectador, no como una parte activa de yo tengo que ser parte de la solución y tengo que ayudar a esta gente a que encuentre, digamos, otra vez los mecanismos para volver a ganar. Estaría bien, hacer algún programa también hablando un poco de la frustración de Jimmy, porque eso sí que puede ser interesante, que lo dijiste tú, hasta qué punto Jimmy es parte de las decisiones o Jimmy está cansado de las decisiones, ¿no? Porque ahí está la gran diferencia de que Jimmy diga, yo dije claramente y lo dejó, para mí marcó además hay una línea de yo no soy el 4, ¿vale? Como un poco, a mí me sonó más a presión a la franquicia de ni se os ocurra pensar que este es el plan. Y lo estamos viendo en el 4. Lo estamos viendo en el 4, de suplente y tal. Y yo creo que a mí ahora mismo Jimmy me transmite apatía. Como que la situación no va un poco con él y que ya me pondré las pilas cuando me toque. Mientras que el barco se está hundiendo un poco a poco. Pero bueno, esta semana ha sido muy dura, ha sido muy complicada. Esta gira por el oeste. Te voy a decir, de hecho, que sanó un poco las cosas porque el partido de Portland y el partido de los Warriors, por ejemplo, para Bama de Bayo fueron balsámicos. O sea, la gira para de Bayo ha sido muy buena, ha recuperado sensaciones que estábamos frustradísimos con él la primera semana, pero el equipo no. El equipo pasó de parecer que se estaba sanando y parecer que estaba recuperando la vía y tal, a confirmar las sospechas que teníamos ya cuando pensábamos que había una cierta crisis por ese inicio 1-3 con 4 partidos en casa. Así que ahora mismo 2 victorias, 5 derrotas y habrá que ver cómo va la semana que viene con Sacramento, Warriors y compañía. ¿Cómo es la semana que viene, Pedro? Y con esto ya cerramos por hoy. Pues me cuesta ahora mismo, quizá soy excesivamente pesimista, tras lo visto en el último partido, pero me cuesta ver un golpe en la mesa todavía. Creo que eh, queda todavía un descenso más grande a los infiernos, ¿vale? Joder, qué Antes de apocalíptico. poder
de poder ver la luz. Qué Y apocalíptico. creo Macho. que, bueno, parece que por lo menos... Ese descenso, perdona que te corte. ¿Ese descenso se llama Sacramento Kings de nuevo o se llama Indiana Pacers? No, Porque hombre, cuidado, bueno, yo creo- Cualquiera de esas derrotas pueden hacer mucho daño, No, yo no estaba hablando tanto de resultados, sino como un poco de sensaciones del equipo, ¿no? Sí, pero Y bueno, bueno, veremos, haces un par porque de parece victorias que... y recuperas un poco ganas, O sea, aquí son las derrotas las que te vuelven a la lona, porque de hecho en el partido con Portland el primer cuarto es catastrófico, pero bueno, como se gana, estupendo. Y el segundo partido, a pesar de la derrota, las sensaciones no son tan malas, pero aquí las derrotas son las que te mandan al paredón, ¿no? Sí, es cierto, eso es cierto, que del margen de la victoria a la derrota parece que hay un mundo y en realidad el partido, los 47 minutos previos, ¿no? Siguen siendo los mismos, pasa una cosa u otra al final. Pero es cierto que muchos esperan, quizá en Oladipo y en Jurseven, lo decías antes, las piezas para arreglar el reloj y que el reloj vuelva a funcionar. Y Jurseven es cierto que ha dicho que está más o menos listo para jugar la semana que viene, o sea, para esta semana que entra. Pero claro, aquí entra otro problema que es hasta qué punto ese experimento que hemos visto de Jurseven jugando en el quinteto titular, ayudando a Bam en el rebote, etcétera, está listo digamos, probarse en las grandes arenas. Yo tengo mis dudas ahí todavía. Pues sí, habrá que comprobarlo, lo haremos esta semana. Por cierto, aviso importante, la semana que viene yo no voy a poder estar y es posible que pase más adelante, pero algunas semanas yo no voy a poder estar, entonces es posible que la semana que viene no haya podcast, no lo sé, vamos a ver qué pueden hacer mi colega francés y el profe, pero bueno, en principio vamos a suponer que la semana que viene no hay programa, pero bueno, volveremos aquí en el calor de Miami, no pasa nada, que viene mi familia aquí a visitarme, así que es lo que hay, family business. Bueno, pues nada, gente, espero que estéis un poquito más animados que nosotros y que, bueno, por lo menos si estáis cabreados, pues que os cunda un poco y que os alejéis, os despejéis, que hay muchas cosas que ver en la vida, hombre, no hace falta tampoco hacerse sangre, que esto hay que ser feliz en la vida. ¿Pero qué es? Javi Coelho, ¿no? La vida son 2 días, Yo crecí así, escuchando eso todo. La vida son 2 días, así que hay que disfrutar esos 2 días. El Dalai Rojo. Bueno, profe, muchas gracias por el programa de esta semana. Te veo dentro de 2. Espero que estés bien. Muchas gracias, Javi. Y nada, os despido como siempre aquí, Hit Nation. Volvemos dentro de 2 semanas. Veremos si hay capítulo, aunque sea breve, la semana que viene. Esperemos que evidentemente con mejores sensaciones del equipo. Pero bueno, aquí estaremos, el calor de Miami, contando un poco lo que vemos, analizando y ya sabéis, trayéndose el contenido de Miami Heat en español. Nos vemos pronto, gente. Chao.